El último discurso de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados ha dejado una profunda marca en el panorama político español. Con una contundencia que no admite equívocos, el líder de Vox no solo denunció la gestión del gobierno de Pedro Sánchez durante las recientes inundaciones que afectaron gravemente a Valencia y otras regiones del país, sino que también elaboró una acusación más amplia y estructurada contra lo que él calificó como una macro red de corrupción, liderada desde el Palacio de la Moncloa. Abascal comenzó su intervención recordando a las víctimas de la tragedia: 122 personas fallecidas, 5 desaparecidos y miles de familias destrozadas que lo han perdido todo, desde sus hogares hasta sus negocios y medios de subsistencia. Con estas cifras, puso el foco en lo que considera un abandono institucional sin precedentes. Según su relato, las autoridades no solo fallaron en prevenir la catástrofe, sino que también reaccionaron de manera tardía e insuficiente, dejando a los ciudadanos a merced del desastre durante días. Este abandono, en palabras del líder de Vox, se debió a un cúmulo de incompetencia, cálculo político y lo que calificó como maldad. Abascal no se quedó en las acusaciones generales, sino que profundizó en cómo, según él, las políticas del actual gobierno exacerbaron las consecuencias de esta tragedia. Denunció que se desecharon infraestructuras hidráulicas que habrían podido mitigar los efectos de las lluvias torrenciales, decisiones que atribuyó a un fanatismo ideológico en torno a las políticas climáticas. Además, criticó la falta de alertas a tiempo, un fallo que dejó a muchas personas en sus hogares sin saber que estaban en peligro inminente. El líder de Vox no ahorró calificativos al referirse al presidente del gobierno, acusándolo de utilizar las instituciones del Estado para eludir sus responsabilidades y protegerse a sí mismo y a su entorno. En este sentido, afirmó que Pedro Sánchez dirige una red que no solo tiene implicaciones políticas y económicas, sino también morales, señalando que las prioridades del gobierno están orientadas a proteger sus propios intereses antes que a servir al pueblo español. Uno de los momentos más duros de su discurso llegó cuando Abascal denunció lo que considera actos de crueldad del Ejecutivo. Según él, Sánchez no solo abandonó a los afectados por las inundaciones, sino que, además, ordenó perseguir a aquellos ciudadanos que osaron protestar durante su visita a las zonas afectadas. ¿Qué crueldad es necesaria para enviar policías a detener a las propias víctimas?, se preguntó Abascal, en alusión a los enfrentamientos entre ciudadanos indignados y las fuerzas de seguridad. Estas palabras reflejan una acusación directa contra Sánchez, a quien calificó de estar enamorado de sí mismo hasta límites enfermizos. Abascal también centró parte de su intervención en denunciar las políticas que, según él, han debilitado la estructura del Estado. Criticó duramente el pacto de Sánchez con lo que definió como fanáticos de diversas ideologías, desde el género hasta el ecologismo, pasando por la inmigración masiva y la memoria histórica. Según Abascal, estas alianzas han generado una España más insegura, dividida y empobrecida, donde las políticas públicas han perdido su orientación hacia el bienestar de los ciudadanos. La gestión de las inundaciones fue presentada como un ejemplo paradigmático de las consecuencias de estas políticas. Abascal denunció que se impidió la limpieza de cauces y el mantenimiento de infraestructuras críticas, lo que contribuyó a agravar los efectos del desastre natural. Además, criticó el rechazo de ayuda internacional, incluida la de profesionales de El Salvador y Francia, algo que calificó de irresponsable e incomprensible. Según el líder de Vox, esta negativa fue motivada por un cálculo político destinado a proteger la imagen del gobierno en lugar de priorizar el bienestar de los ciudadanos afectados. El discurso de Abascal también incluyó una llamada de atención a la oposición, particularmente al Partido Popular. Acusó al PP de haber facilitado la permanencia de Sánchez en el poder al pactar con él en diversas ocasiones, desde el reparto de instituciones hasta la gestión de competencias autonómicas. Según Abascal, esta falta de una oposición contundente ha permitido que Sánchez perpetúe su liderazgo, utilizando las instituciones del Estado como herramientas para eludir responsabilidades y mantenerse en el poder. Hacia el final de su intervención, Abascal trazó un panorama sombrío de España bajo el gobierno de Sánchez: barrios inseguros, jóvenes sin acceso a vivienda, contribuyentes asfixiados por impuestos abusivos y un campo e industria en declive. Todo esto, según él, mientras Sánchez permanece en un búnker de corrupción, preocupado únicamente por su supervivencia política. Finalmente, Abascal lanzó un mensaje de esperanza y compromiso, asegurando que Vox trabajará para revertir estas dinámicas. Prometió que todas las víctimas de Sánchez serán resarcidas e indultadas si es necesario, afirmando que su prioridad es poner a España y a los españoles por encima de cualquier cálculo político o interés partidista. El lodo en el que Pedro Sánchez ha sumergido a España no será olvidado, sentenció, reafirmando su compromiso con un cambio profundo en la dirección del país. El discurso de Santiago Abascal no solo fue una dura crítica al gobierno actual, sino también un llamado a la acción, tanto para su partido como para la ciudadanía.
En un momento de alta tensión política, sus palabras buscan movilizar a aquellos que comparten su visión de una España libre de lo que él considera las cadenas del sanchismo y las políticas extremistas.